Algo cambia en el aire cuando un milagro está a punto de cumplirse. Los días comienzan a sentirse distintos. La luz tiene otro brillo. El silencio suena más hondo. Y el corazón humano late con una mezcla de asombro y gratitud. Así está el mundo en la antesala del 19 de octubre, la fecha en que un hombre nacido en las montañas humildes de Venezuela será elevado oficialmente al altar de los santos. Su nombre resuena como un eco antiguo. Doctor José Gregorio Hernández. El médico que sanó cuerpos y almas. El hombre que unió la ciencia con la fe, la inteligencia con la ternura, la razón con el amor. El anuncio de su canonización no fue una sorpresa para el corazón del pueblo. Era algo que la fe ya sabía. Algo que las oraciones llevaban siglos repitiendo en voz baja. Porque la santidad de José Gregorio no necesitaba decretos. Vivía en los milagros cotidianos, en los hospitales, en los hogares, en cada enfermo que susurraba su nombre. Durante más de un siglo, millones de personas esperaron este momento. Y ahora, cuando el Vaticano anunció oficialmente el 19 de octubre como el día en que será declarado santo, América Latina entera pareció detenerse. Los relojes se hicieron lentos, el aire se llenó de emoción, y los fieles, con lágrimas, comprendieron que algo celestial estaba por suceder. El rumor comenzó a correr como una brisa sagrada. De boca en boca, de país en país, la noticia viajó con la velocidad de la fe. Desde los Andes venezolanos hasta los barrios de Bogotá, desde las costas del Caribe hasta los templos de México, todos pronunciaban el mismo nombre con un respeto profundo. José Gregorio, el médico de los pobres, el amigo de los enfermos, el rostro sereno que nunca prometió riquezas, pero sí alivio. El hombre que se convirtió en refugio cuando la ciencia se quedaba corta, y la esperanza parecía una palabra lejana. Hoy, su historia vuelve a brillar, pero no como un recuerdo, sino como una presencia viva. El 19 de octubre no es solo una fecha, es una puerta, una línea invisible entre el cielo y la tierra. El día en que las oraciones de generaciones enteras se transforman en un canto de victoria. El niño de las montañas. Todo comenzó en un rincón humilde de los Andes. Iznotú era un pueblo de caminos polvorientos, de montes verdes y aire puro, donde la vida se tejía entre rezos, trabajo y esperanza. Allí, una mañana de julio, nació un niño frágil, de mirada profunda y alma luminosa. Sus padres lo llamaron José Gregorio, sin imaginar que aquel pequeño sería un faro para millones. Desde temprano, mostró un corazón distinto. Mientras otros niños corrían tras juegos y risas, él se detenía junto a los ancianos enfermos, escuchaba sus dolores y les hablaba con ternura. A veces, alzaba los ojos al cielo y decía: Dios sabe por qué duele. Su madre, una mujer de fe inquebrantable, le enseñó que cada dolor tenía propósito y que los hombres estaban en el mundo para servir. Esa semilla germinó en él como una promesa. Cuando creció, su curiosidad se volvió insaciable. Leía todo lo que caía en sus manos: libros de anatomía, tratados de filosofía, evangelios. Quería entender el cuerpo humano, pero también el misterio del alma. Su vocación no nació en los hospitales, sino en los silencios del corazón. Soñaba con curar, pero sobre todo, con consolar. Un día, mirando a su madre, dijo con voz suave: Si Dios me da sabiduría, la usaré para sanar a los demás. Y Dios lo escuchó. Años después, llegó a Caracas. Las calles vibraban con el ruido de una ciudad que crecía. Pero él caminaba con paso humilde, con un cuaderno bajo el brazo y una oración en los labios. Entró a la universidad con una determinación que sorprendía. Mientras otros competían por notas y prestigio, José Gregorio estudiaba para entender mejor a Dios a través del cuerpo humano. Decía que cada célula era una obra divina y que la medicina era la ciencia de la misericordia. Su talento pronto lo hizo destacar. Los profesores lo admiraban, los compañeros lo respetaban y los enfermos, aún sin conocerlo, ya lo esperaban. Porque hay personas que nacen con una misión y el destino, tarde o temprano, se encarga de revelarla. El médico de los pobres. Con el tiempo, aquel muchacho se convirtió en doctor.
pero no en un doctor común. Mientras otros vestían el orgullo del título, José Gregorio vestía la humildad de quien entiende el sufrimiento. Instaló su consulta en Caracas. Era modesta, pequeña, pero bastó poco para que se llenara de gente. Llegaban campesinos, obreros, ancianos, madres con niños. Nadie salía sin atención. Nadie salía sin consuelo. Cuando un enfermo no podía pagar, él no solo no cobraba, a veces dejaba dinero escondido en el frasco de medicina, para que pudieran comprar comida. Decía que la salud no era un negocio, era un deber. Y repetía una frase que hoy parece un testamento: el médico que no ama, no cura. Con el paso de los años, su nombre se volvió sinónimo de bondad. Lo buscaban en todas partes. Y él, sin descanso, seguía atendiendo, escuchando, ayudando. Pero más allá de su bata blanca, lo que lo distinguía era su fe. Nunca comenzó una jornada sin encomendarse a Dios. Nunca terminó un día sin agradecer. Veía la enfermedad no como castigo, sino como camino de amor. Y fue esa mezcla, ciencia y fe, la que lo volvió inmortal. La muerte que no apagó la luz. La tarde era tranquila en Caracas. El sol descendía lento sobre las montañas, y las calles respiraban la rutina de un día más. Nadie imaginaba que, en pocas horas, la historia espiritual de un continente entero cambiaría para siempre. Era un día como cualquier otro, y sin embargo, fue el último de su vida terrenal. El doctor José Gregorio Hernández había salido a comprar medicinas para un paciente enfermo. Su andar era sereno. Su propósito, el mismo de siempre ayudar. Llevaba en sus manos la receta de otro, como si su existencia entera fuera una extensión del servicio. Y fue en ese gesto de amor, el más simple y el más puro, donde el destino decidió abrazarlo. En una calle de Caracas, un automóvil se acercó con velocidad. Un instante, un ruido seco, y el cuerpo del médico de los pobres cayó al suelo. El silencio se apoderó del aire. El pueblo, incrédulo, corrió a socorrerlo, pero su alma ya había partido. Sin embargo, algo extraño ocurrió. No hubo desesperación en los rostros. Había lágrimas, sí, pero también una calma indescriptible. Como si todos supieran que su partida no era un final, sino el comienzo de algo más grande. Aquella noche, las iglesias se llenaron sin que nadie las convocara. Las velas ardían una al lado de la otra, como si el fuego quisiera imitar la vida que acababa de extinguirse. El pueblo no rezaba con tristeza, rezaba con certeza. La certeza de que el doctor José Gregorio Hernández no había muerto, solo había cambiado de forma. Desde ese día, comenzó un fenómeno inexplicable. Las personas aseguraban verlo. Algunos decían haber sentido su presencia junto a la cama de un enfermo. Otros contaban que escuchaban su voz en los hospitales. Otros que en sueños les había dado consuelo o advertencias. El pueblo empezó a llamarlo el alma que no se fue. Y así, el médico que curó en vida empezó a curar desde el cielo. Las historias se multiplicaban con la velocidad del asombro. Una mujer decía que su hijo se había levantado después de que lo invocó. Un obrero juraba que una mano invisible le había salvado en un accidente. Una madre relataba que vio su silueta vestida de negro cuando todo parecía perdido. No importaba si los doctores dudaban o si los incrédulos se burlaban. El pueblo lo sabía. José Gregorio seguía allí, y su nombre comenzó a viajar más rápido que cualquier noticia. En cada casa había una estampa, en cada oración, una súplica, en cada enfermo, una esperanza. Las autoridades de la iglesia escuchaban con prudencia, pero el murmullo de fe crecía sin cesar, porque la fe, cuando nace del pueblo, tiene la fuerza de lo eterno. Desde entonces, pasaron años, décadas, generaciones, pero su presencia nunca se apagó. Al contrario, se volvió más fuerte. El doctor José Gregorio Hernández dejó de ser solo un médico venezolano. Se convirtió en un símbolo de luz para todo un continente. Un santo sin título, pero con un ejército de corazones que lo proclamaban cada día. Y aunque su cuerpo descansaba bajo tierra, su espíritu caminaba en cada oración, en cada milagro anónimo,
en cada hospital donde alguien decía su nombre con fe. Su muerte fue el principio de su inmortalidad, porque hay vidas que no terminan, solo cambian de escenario. Y la suya pasó de la tierra al cielo sin detenerse. Esa es la paradoja divina. El día en que su cuerpo cayó, su espíritu comenzó a elevarse. Y desde entonces, su luz nunca ha dejado de brillar. El eco de los milagros. Después de su partida, los milagros comenzaron a multiplicarse como estrellas. No había región, no había familia, no había corazón, que no tuviera una historia que contar sobre él. Las madres decían que los niños sanaban después de una oración. Los ancianos contaban que el dolor se aliviaba cuando lo invocaban. Los médicos, incluso los escépticos, confesaban haber visto curaciones que no podían explicar. Y el nombre del doctor José Gregorio Hernández se convirtió en sinónimo de esperanza. Era el puente entre lo humano y lo divino, entre la ciencia y el misterio. El médico que seguía curando desde el más allá. Las paredes de los hospitales comenzaron a llenarse con su imagen. Las enfermeras decían que, en las noches de guardia, sentían que alguien más caminaba por los pasillos. Los pacientes lo soñaban, y al despertar, los síntomas se habían desvanecido. La gente lo llamaba con cariño, mi doctor santo. Y aunque Roma todavía no lo había proclamado oficialmente, para el pueblo ya lo era, porque la fe no necesita decretos. La fe reconoce la santidad por sus frutos. Su fama se extendió por toda América Latina, desde Venezuela hasta México, desde Colombia hasta Chile. Su retrato viajaba en estampas, medallas, cuadros y plegarias. Era el protector de los enfermos, el guardián de los humildes, el santo que no se olvidaba de los pobres. El Vaticano, con el paso de los años, empezó a recibir informes sobre milagros atribuidos a su intercesión. Uno, luego otro, hasta que la evidencia de lo invisible se volvió imposible de ignorar. Y así, comenzó el proceso más largo y esperado de la historia espiritual venezolana. Su camino oficial hacia los altares. Pero para el pueblo, ese camino ya había terminado hacía mucho. Porque desde el momento en que murió ayudando, ya había ganado la corona de los justos. El tiempo pasó. Las generaciones cambiaron. Pero el amor por él se mantuvo intacto. Su nombre seguía pronunciándose con la misma devoción, con la misma fuerza, con la misma fe. Hasta que un día, el cielo decidió responder. El llamado del Vaticano, cuando la fe tocó las puertas del cielo. El cielo tiene su propio calendario. Sus fechas no siempre coinciden con las del hombre. A veces tarda décadas, otras veces siglos. Pero cuando el tiempo divino decide actuar, la espera se convierte en eternidad cumplida. Y así fue con el doctor José Gregorio Hernández. Durante más de 100 años, su nombre recorrió las bocas del pueblo como un canto constante. Las plegarias no se apagaron, ni siquiera cuando los años se convirtieron en generaciones. Porque la fe, cuando es verdadera, no se desgasta, madura. Desde Venezuela, miles de testimonios llegaron al Vaticano. Historias de curaciones inexplicables, de sueños reveladores, de vidas salvadas contra toda lógica médica. El pueblo no pedía riquezas, pues pedía reconocimiento, no para ellos, sino para su santo. En Roma, los cardenales y teólogos comenzaron a escuchar con atención. Uno tras otro, los testimonios se acumularon. El proceso fue largo, minucioso, profundo. La Santa Sede sabía que las oraciones de millones no podían ser ignoradas. Había una fuerza allí, una energía espiritual, que no se explicaba solo con devoción. Era como si el alma del doctor siguiera trabajando, aún desde el cielo, moviendo corazones, tocando vidas, encendiendo esperanza. Y entonces, algo ocurrió. Un caso conmovió al mundo. Una niña venezolana, llamada Yaxuri Solórzano, había recibido un disparo en la cabeza durante un asalto. Los médicos pronosticaron lo inevitable. Las probabilidades de sobrevivir eran nulas, y si lo hacía, no podría caminar ni hablar jamás. Su madre, desesperada, cayó de rodillas. Con lágrimas, pronunció una súplica sencilla: «Doctor José Gregorio, ayúdame a salvarla». Horas después,
Mientras los cirujanos luchaban contra el tiempo, la pequeña comenzó a reaccionar. Los signos vitales se estabilizaron y, contra toda predicción, la niña abrió los ojos. En pocos días comenzó a hablar. En pocas semanas, caminó. Los médicos, asombrados, revisaron una y otra vez los exámenes. No había explicación, pero su madre sí la tenía. Sabía que el milagro tenía nombre. El Vaticano envió a sus propios investigadores. Analizaron el caso durante años, revisando cada documento, cada testimonio, cada detalle. Y finalmente, el resultado fue oficial. Un milagro comprobado. El anuncio se dio con solemnidad. La Santa Sede reconoció que la recuperación de Yaxuri Solórzano fue un acto sobrenatural atribuido a la intercesión del Dr. José Gregorio Hernández. Era el inicio de la confirmación celestial. El eco de siglos de oraciones comenzaba a tomar forma. Las campanas repicaron en Venezuela. Los fieles lloraron de alegría. El rostro del doctor volvió a llenar los altares, las calles, las casas, las escuelas. Y Roma escuchó ese clamor. El Papa sonrió. Sus palabras resonaron en el mundo entero. La santidad no está lejos del pueblo. A veces vive entre nosotros y deja huellas que ningún tiempo puede borrar. Aquel reconocimiento abrió la puerta a lo inevitable. El camino hacia la canonización estaba trazado. La fecha fue esperada con la misma emoción, con que el pueblo espera la lluvia en la sequía. Y cuando finalmente se anunció el día, la noticia se sintió como una bendición universal. El Dr. José Gregorio Hernández será declarado santo el 19 de octubre. El eco de esas palabras recorrió continentes. En América Latina, las campanas sonaron como si el cielo hubiera hablado. En los hogares, las familias se abrazaron. Y en cada corazón, una voz se alzó: por fin, el santo del pueblo será reconocido. El anuncio fue más que una noticia. Fue un renacimiento, una llamada a la fe en tiempos inciertos, una luz encendida sobre la humanidad cansada. Porque el Dr. José Gregorio Hernández, más que un nombre, es una idea viva, la prueba de que el bien no necesita testigos, solo corazones dispuestos. El 19 de octubre no fue solo una fecha elegida, fue una cita escrita desde hace más de un siglo. El día en que la tierra y el cielo se miraron de frente, y Dios, a través del Papa, le dijo al pueblo: vuestro médico, vuestro amigo, vuestro hermano, ya está en mis altares. El resto es historia. Una historia escrita con amor, con dolor, con fe y con el milagro de millones que nunca dejaron de creer. El día prometido, el 19 de octubre, el sol se levantó despacio, como si también quisiera llegar con reverencia. Era el 19 de octubre, una fecha que millones habían esperado durante generaciones, el día en que el cielo cumpliría una promesa. En Roma las calles del Vaticano amanecieron cubiertas de fieles. Algunos habían viajado miles de kilómetros, otros habían dormido a la intemperie, solo para estar ahí, solo para ver cómo el nombre del Dr. José Gregorio Hernández sería pronunciado ante el mundo entero. El aire tenía una calma extraña, una mezcla de solemnidad y ternura. Las campanas comenzaron a sonar, y con cada repique, la historia temblaba. El Papa avanzó con paso sereno hacia el altar principal. A su alrededor, los coros entonaban cantos en latín, pero entre las voces sagradas se escuchaban también acentos distintos, idiomas mezclados, suspiros de emoción. En las manos del pueblo, flores amarillas y estampas del doctor brillaban bajo el sol. Muchos lloraban, otros cerraban los ojos, algunos levantaban sus manos al cielo. Era el momento. El silencio cayó sobre la plaza de San Pedro, como una manta de luz. El Papa tomó la palabra, y su voz resonó clara, firme, con una suavidad divina. Proclamamos como santo al siervo de Dios, Dr. José Gregorio Hernández, médico de los pobres, ejemplo de caridad, humildad y fe inquebrantable. El mundo contuvo la respiración, y entonces las campanas estallaron en júbilo. El coro cantó con fuerza, el cielo se iluminó, y en ese instante, la tierra entera pareció elevarse con él.
desde Caracas hasta Roma, desde Isnotú hasta Buenos Aires, desde Bogotá hasta Lima. Las lágrimas se volvieron oración. Los fieles se abrazaban, los templos se llenaban, y las voces gritaban en una sola lengua: Santo, Santo, Santo. Las calles se inundaron de fe. En Venezuela, las campanas repicaban al mismo ritmo que las de Roma, como si el cielo hubiera sincronizado los latidos del continente. Los niños soltaban globos blancos, las familias cantaban, y los hospitales detenían sus rutinas por un minuto para orar juntos. Era el triunfo del amor sobre el olvido, de la humildad sobre la vanidad, de la fe sobre el tiempo. Las cámaras transmitían al mundo la imagen de su retrato. El doctor, con su sombrero clásico, su rostro sereno, sus ojos mirando al infinito. Detrás de él, la luz del amanecer cubría el Vaticano. No parecía solo una ceremonia, parecía una resurrección, porque ese día, la esperanza del pueblo se convirtió en testimonio visible. El 19 de octubre ya no sería solo un número en el calendario, sería un símbolo eterno, una fecha grabada en el alma de millones. Las palabras del Papa quedaron flotando en el aire. Que su ejemplo inspire a los médicos del mundo, a los hombres y mujeres que buscan la verdad y a los corazones que aún creen en el poder de la compasión. Y así, con esas palabras, el hombre que caminó entre los humildes, el científico que amó a Dios con razón y ternura, fue consagrado como santo universal. Los aplausos duraron minutos, pero la emoción durará siglos. El doctor José Gregorio Hernández había regresado al lugar del que nunca se fue, al corazón del pueblo. En Isnotú, su tierra natal, las campanas no paraban. Las colinas vibraban con los cantos, las flores cubrían las calles, y el aire olía a gratitud. En los hospitales, las enfermeras abrazaban a los pacientes. En las casas, las familias encendían velas. Y en los templos, los sacerdotes lloraban de emoción. Porque ese día, no solo se proclamó un santo, se confirmó una verdad profunda. El bien no muere, solo se multiplica. El 19 de octubre se convirtió en la fecha donde el cielo tocó la tierra, donde la fe de millones rompió las barreras del tiempo, donde un hombre sencillo, armado solo con amor, ciencia y fe, alcanzó la inmortalidad espiritual. Las campanas siguieron sonando hasta la tarde, y cuando el sol comenzó a caer sobre Roma, una luz dorada envolvió la cúpula del Vaticano, como si Dios mismo hubiera bajado a contemplar la obra de su siervo fiel. Ese día, el mundo fue testigo de algo más que una canonización. Fue testigo de una promesa cumplida, de una historia de amor entre un pueblo y su santo, de un pacto que cruzó el tiempo y que seguirá vivo mientras existan corazones dispuestos a creer. El milagro del pueblo, la fe que no se rindió. Ninguna santidad nace de la soledad. Todo santo verdadero tiene detrás de sí un pueblo que cree, que ora, que espera. Y el doctor José Gregorio Hernández es el fruto de una fe colectiva que resistió al tiempo, conexionezados a los silencios. El milagro no fue solo suyo, fue del pueblo entero que no se rindió. Porque mientras Roma analizaba documentos, el corazón latinoamericano ya sabía la verdad. Durante décadas, el nombre del doctor fue pronunciado en las casas humildes, en los hospitales, en las carreteras donde alguien partía de viaje. Su imagen estaba en los bolsillos, en los taxis, en los altares familiares junto a las fotos de los abuelos. No hubo rincón de Venezuela, ni de América Latina, donde su rostro no apareciera como una llama viva. En cada oración, su presencia. En cada lágrima, su consuelo. En cada historia contada por una abuela, su milagro. Esa fe, transmitida de generación en generación, fue más fuerte que cualquier decreto. Los niños crecieron con su nombre en los labios, los enfermos con su retrato en las manos, los médicos con su ejemplo en el corazón. Y así, lentamente, sin campañas ni templos de oro, sin promesas políticas ni publicidad, el doctor José Gregorio Hernández se volvió el santo del pueblo. No un santo distante, no una figura lejana de vitrales, sino un compañero silencioso del día a día.
Un amigo invisible que muchos sienten cerca cuando todo parece perdido. Eso es lo que lo hace único. Su santidad no se construyó en los palacios, sino en las calles, en los hospitales, en las cocinas, donde las madres rezaban por sus hijos enfermos. Cuando el 19 de octubre llegó, y el Vaticano pronunció su nombre, millones de voces en América Latina se unieron en un solo suspiro. Era el sonido de una promesa cumplida, el eco de una espera que había durado más de un siglo. Pero más allá de la emoción religiosa, ese día significó algo más profundo. La prueba de que la fe del pueblo tiene poder, porque el amor colectivo de millones de almas movió el cielo. Y el cielo respondió. En Caracas, miles caminaron descalzos en procesión. En Bogotá, se encendieron velas frente a las iglesias. En Buenos Aires, los migrantes venezolanos levantaron su bandera con lágrimas. En Lima, los hospitales se detuvieron para rezar. Y en los campos de Venezuela, los campesinos miraron al cielo y dijeron: «Gracias, mi doctor». El doctor José Gregorio Hernández se convirtió en un símbolo de unión. En una época donde el mundo parece fragmentado, él reunió a millones bajo un mismo sentimiento: la gratitud. No importaba la religión, la clase social, la nacionalidad. Todos lo reconocían como algo suyo, como una esperanza compartida. Ese poder de unidad es, en sí mismo, un milagro. Porque en tiempos donde la fe parece desvanecerse, su historia la revivió. Recordó a los hombres que la santidad no pertenece al pasado, que los milagros aún caminan entre nosotros, que la compasión sigue siendo una forma de medicina divina. El 19 de octubre fue el día en que el mundo recordó que el amor del pueblo puede cambiar la historia, que las oraciones de los humildes tienen fuerza, y que, cuando millones oran con el mismo corazón, el cielo inevitablemente escucha. Su canonización no fue solo una proclamación eclesiástica, fue un acto de justicia divina, una celebración de la fe colectiva, una victoria del alma latinoamericana. Y así, el santo del pueblo se convirtió en el santo del mundo, porque la fe que lo sostuvo no tiene fronteras. Hoy, su nombre no pertenece a una nación, pertenece a todos los que creen en el bien, a todos los que curan con amor, a todos los que no se rinden ante el sufrimiento. La fe que lo llevó al altar es la misma que hoy se multiplica. Cada oración pronunciada en su nombre es una chispa que enciende otra, y otra, y otra, hasta formar una constelación de esperanza. Por eso, el 19 de octubre no es solo un día sagrado, es el aniversario de una promesa cumplida, el recordatorio eterno de que la fe del pueblo puede cambiar el destino del mundo. El legado vivo, el santo de los médicos y los humildes. La verdadera santidad no termina en el altar, comienza en el corazón de quienes la siguen. Y el doctor José Gregorio Hernández no es un recuerdo estático, es una llama viva que aún ilumina a quienes buscan servir con amor. Desde el 19 de octubre, día en que fue proclamado santo, su nombre resuena con una fuerza nueva, ya no como figura del pasado, sino como símbolo del presente. En los hospitales de Venezuela y de toda América Latina, su retrato cuelga junto a los equipos médicos, como si su mirada vigilante recordara a todos que la medicina no solo trata cuerpos, también toca almas. Los médicos jóvenes aprenden su historia como parte de su vocación. Escuchan cómo aquel hombre, con bata blanca y corazón puro, dedicó su vida entera a servir sin esperar recompensa. Y entienden que la ciencia, sin compasión, es solo técnica vacía. En universidades y escuelas de medicina, su nombre se pronuncia con respeto. Algunos estudiantes comienzan cada guardia con una oración suya, pidiendo sabiduría y calma ante el dolor ajeno. Otros dejan flores junto a su imagen antes de rendir un examen importante, porque sienten que él comprende su lucha, sus desvelos, su propósito. Pero su legado no pertenece solo a los médicos, también a los humildes, a los enfermos, a los que buscan consuelo. En los barrios más pobres, las madres enseñan a sus hijos su oración. Doctor José Gregorio, protégeme y guíame. En los campos, los campesinos lo invocan antes de salir a trabajar. En las ciudades, los conductores llevan su estampita en el tablero.
Y en los hospitales, los enfermos pronuncian su nombre en silencio, con la fe de quien sabe que no está solo, porque su presencia se siente, no en los milagros grandiosos, sino en los gestos simples de bondad, en la mano que sostiene, en la palabra que consuela, en la fe que renace cuando todo parece perdido. El legado del Dr. José Gregorio Hernández es la unión entre ciencia y amor. En un mundo que a menudo separa el conocimiento del alma, él nos recuerda que ambos pueden caminar juntos, que la medicina más poderosa es la que combina sabiduría y ternura. Por eso, su imagen no solo está en iglesias, también en hospitales, escuelas, consultorios y hogares. Allí, donde el sufrimiento y la esperanza conviven, su espíritu parece hacerse presente, susurrando, sirve sin mirar a quién, ama sin preguntar por qué. Su historia inspira a quienes enfrentan la enfermedad. Les enseña que el dolor no es castigo, sino oportunidad para elevar el alma, que cada prueba tiene sentido y que la fe puede ser más fuerte que cualquier diagnóstico. También inspira a los que cuidan, a las enfermeras que trabajan sin descanso, a los médicos rurales que curan con pocos recursos, a los voluntarios que visitan hospitales. Todos ellos ven en él un modelo de entrega silenciosa, una voz que les dice, no estás solo, tu servicio es oración. El Dr. José Gregorio Hernández representa el amor en acción, el amor que no teoriza, que no espera recompensas, que simplemente doña, y es en ese ejemplo donde radica su poder eterno. Porque la humanidad necesita santos que sean puentes, no ídolos lejanos. Santos que recuerden a los hombres que la bondad no es debilidad, sino fortaleza. Desde su canonización, cada 19 de octubre, se celebra como un renacer de fe. Las iglesias se llenan, las calles se adornan, y los fieles agradecen por los favores recibidos. Pero lo más hermoso es lo invisible. La cantidad de personas que ese día deciden imitarlo, aunque sea con un solo acto de amor. Un abrazo, una visita a un enfermo, una palabra amable, un gesto de servicio. Eso es lo que mantiene viva su herencia. Porque el Dr. José Gregorio Hernández no vino a enseñar con discursos, sino con ejemplo. Y su ejemplo, hoy más que nunca, es urgente. En un mundo herido por el egoísmo y la prisa, su vida nos recuerda que todavía hay tiempo para hacer el bien, que todavía hay espacio para la fe, que todavía hay lugar para la bondad. Por eso, su canonización no fue el cierre de una historia, fue la apertura de una misión. La misión de quienes, inspirados por su vida, deciden sanar el mundo con amor. El mensaje eterno, un santo para toda la humanidad. Hay fechas que el tiempo no borra, días que no pertenecen solo al calendario, sino al alma colectiva de los pueblos. El 19 de octubre es uno de ellos, porque ese día, el cielo y la tierra se encontraron de nuevo. Y el nombre del Dr. José Gregorio Hernández se grabó para siempre en la historia de la humanidad. No fue solo un acto religioso, ni una ceremonia solemne en el Vaticano. Fue algo mucho más profundo, un recordatorio de lo que el ser humano puede llegar a ser cuando vive para servir, cuando ama sin medida, cuando entrega su talento a los demás. Su vida fue un ejemplo silencioso de grandeza. No necesitó riquezas, ni títulos honoríficos, ni monumentos de mármol. Solo necesitó un corazón dispuesto y unas manos que curaban. Hoy, su mensaje trasciende las fronteras del credo. Habla al creyente y al escéptico, al médico y al enfermo, al poderoso y al humilde, porque su enseñanza es universal. El amor es la forma más alta de ciencia, y la fe, el motor más profundo de la razón. Desde su canonización, cada 19 de octubre se ha vuelto una cita con la esperanza. En Venezuela, su tierra natal, las campanas resuenan como un canto de gratitud. En Colombia, Ecuador, Chile y México, las comunidades se reúnen para celebrar su legado. En los hospitales, los médicos guardan un minuto de silencio. Y en los hogares, las familias encienden velas para agradecer por su protección. Su nombre ha cruzado mares, sus estampas han llegado a tierras lejanas, y su historia ha tocado corazones de distintas culturas. Porque el Dr. José Gregorio Hernández
ya no pertenece a un solo país, sino al mundo entero. Él representa lo que todos los pueblos anhelan, una humanidad más compasiva, más justa, más luminosa. En cada rincón, donde alguien ayuda sin ser visto, donde alguien comparte sin esperar, donde alguien perdona aunque duela, ahí está Él, no con su cuerpo, sino con su espíritu, que sigue caminando entre los hombres como un viento de bondad. Su canonización fue una luz encendida, pero su mensaje es una llama que no se apaga. Nos invita a mirar más allá del ego, de cubrir el milagro en los actos cotidianos, de entender que servir no es una carga, es un privilegio. El doctor José Gregorio Hernández enseñó que cada profesión puede ser un altar, cada gesto de ayuda una oración, cada mirada de compasión una forma de rezar. Y eso lo hace eterno, porque mientras existan enfermos que esperen consuelo, médicos que sirvan con vocación y corazones que crean en el poder del bien, su espíritu seguirá vivo. El 19 de octubre nos recuerda que los milagros existen, pero que el más grande de todos no ocurre fuera de nosotros, sino dentro. Cuando decidimos amar, cuando elegimos perdonar, cuando creemos aunque el mundo dude. Su historia también es la historia del pueblo latinoamericano. Una historia de resistencia, de fe que no se rinde, de esperanza que florece aún en la oscuridad. Porque América Latina, con sus dolores y su alegría, encontró en él un reflejo de su alma, fuerte, humilde, generosa y luminosa. El doctor José Gregorio Hernández no vino a dividir, vino a unir, a recordarnos que la ciencia y la fe no son enemigas, que la razón y el espíritu pueden caminar juntos, que el conocimiento sin amor se vuelve vacío, y que el amor sin verdad pierde dirección. Ese es su legado. Una lección eterna para una humanidad que busca sentido. Y mientras el tiempo avance, su nombre seguirá pronunciándose con el mismo fervor. En las noches de angustia, en los hospitales silenciosos, en los labios de quien reza con esperanza. El 19 de octubre no es solo el día en que fue proclamado santo. Es el día en que el mundo recordó que los hombres buenos existen y que su bondad no muere con ellos. Cada año, cuando llega esa fecha, la tierra vuelve a encender su fe y el cielo sonríe. Las velas vuelven a brillar, las campanas a sonar y los corazones a abrirse. Porque un santo no pertenece al pasado, pertenece al presente que cree, al futuro que necesita esperanza, a la humanidad que aún anhela luz. El doctor José Gregorio Hernández, médico, sabio, creyente y servidor, es ahora un faro que guía a las almas hacia la bondad. Un recordatorio viviente de que el amor verdadero no muere, solo cambia de forma. Y mientras exista alguien que pronuncie su nombre con fe, mientras haya una vela encendida en su honor, mientras el mundo recuerde el 19 de octubre, Él seguirá sanando, acompañando, bendiciendo. Porque los santos no se van, se quedan donde más se los necesita, en el corazón del pueblo. Y el doctor José Gregorio Hernández permanecerá allí por siempre.